todos, el bautismo del Espíritu Santo es para todos. Y la prueba es que habláramos en lenguas. Entonces todos en algún punto deberíamos de hablar en lenguas. Al menos una vez que el mismo apóstol Pablo pregunta, ¿todos hablan en lenguas? Y la respuesta es no. Esta idea está sacada de estas experiencias narradas en el libro de Hechos, pero además que son experiencias que no solo manifiestan este don, ¿no? Porque en todas las experiencias va acompañado con el y profetizaban, ¿no? Que también es otro gran tema, ¿no? De si los mismos que estaban hablando en lenguas estaban profetizando, o si unos estaban hablando en lenguas y otros estaban profetizando, ¿no? Da una enseñanza en medio de la experiencia. Dice, esto es testimonio del Espíritu Santo, y hace este comentario, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Cuál es esta obediencia? Precisamente la que estábamos mencionando hace un momento. El permanecer, el buscar y el anhelar. Cuando el apóstol Pablo habla de ejercitar los dones mejores, él habla del profetizar, porque este don es el que edifica a la iglesia, ¿no? El que edifica más a la iglesia. Y particularmente este tema de la profecía o de las lenguas. Nuevamente tenemos que pensar en qué es lo que nos motiva, qué es lo que está iniciando ese deseo tan fuerte de vivirlo. Por eso la profecía tiene mucho sentido en el sentido de dar dirección, de dar consuelo, de objeciones que a mí me han hecho en grupos de pastores, por ejemplo, donde yo he planteado esta postura que no es la evidencia o la única evidencia en las lenguas del bautismo en el Espíritu Santo. Hubo alguien así directamente que me dijo, eso dicen todos los que no hablan en lenguas. ¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida nuevamente. Estamos contentos de poder saber que nos están escuchando de nuevo. Queremos, pues esperamos más bien que todo este avance, todo este progreso que hemos tenido en este tiempo respecto a este tema haya estado siendo bastante nutritivo para ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Es bien interesante ver cómo ver esas conexiones, ver cómo todo está conectado cuando hablas tan solo de un tema. Y pues bueno, la tarea que tenemos el día de hoy es específicamente terminar con este tema, que yo creo que ya podríamos decir que son varios temas derivados de uno solo. Y pues bueno, creo que como siempre se deja lo mejor para el final. Ahorita nuestra intención es terminar con lo que posiblemente sea lo más, posiblemente no lo más importante, no lo quiero decir así, pero sí a lo mejor lo que nos ha traído o el propósito por el cual hemos estado grabando este tema. Les doy la bienvenida, Noé y Yerli, ¿cómo están? Hola, Oliker, muy bien, pues muy contento de continuar con este tema y bueno, aunque tú lo dices, la intención es poder cerrar. No sabemos si nos vamos a extender un poquito, que tenemos esa tendencia, ¿no? Sí. Pero contento, la verdad, porque creo que hemos aprendido mucho en estas grabaciones que hemos tenido y pues espero que también quienes nos escuchen estén aprendiendo y estén yendo a revisar también si lo que estamos diciendo es verdad o si estamos inventando cosas, porque es importante esa parte también, ¿no? Hola, Noé, Oliker, siempre es un gusto poder platicar con ustedes, la verdad emocionado porque ya llegamos a esta parte que habíamos estado así como rondando alrededor, sí. Y si bien, como bien dice Oliker, no es tal vez lo más importante, sí era el tema central desde el principio. Y por eso contentos de poder llegar ya a este tema, esperando que lo podamos desarrollar con la claridad suficiente para que se entienda lo que queremos compartir. Y como bien dice Noé, siempre con la disposición de que si hay algo que no estamos considerando, que no estamos viendo, nos lo puedan hacer saber y con todo gusto lo revisamos también, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de lo que hemos entendido, de lo que hemos creído y aún experimentado, entonces creo que ese va a ser el valor de esta conversación. Entonces, con mucho gusto aquí saludando a mis amigos y a los que nos estén escuchando. Es correcto, pues bueno, creo que es importante de manera, ahora sí muy breve, comentar a modo de contexto general, muy rápido, que prácticamente hemos desarrollado el tema del bautismo en el Espíritu Santo en 3 principales vertientes, que sería el sello, que sería la llenura, y pues lo que es ya como tal el bautismo del Espíritu Santo. De manera general, quizá podemos decir, ahorita si gustan pueden ustedes completar un poco la idea, pero que el sello es algo que ocurre al inicio de la conversión, es ese nuevo nacimiento. Hacíamos analogías de cómo, pues, aunque suene un poquito chistosa la comparación, pues hablabas, Yerli, de cómo se sella al ganado por medio de un sello, pues por calor, que marca a al ganado como propiedad de. Por otro lado, hablábamos de la llenura, que va más en función de lo que nosotros hacemos, de esa
¿cómo se dice? Disciplina. Disciplina, exactamente, de esa disciplina a la que Dios nos llama, ¿no? Para poder estar siempre cediendo, a lo mejor diciéndolo o manejándolo como una especie de sinónimo de ser lleno, ¿no? De estar cediendo ese terreno al Espíritu para poder ser guiados por medio de él, para poder estar pues llenos, para poder dar lo que Dios nos da al mismo tiempo. Y de hecho decíamos que es una instrucción, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo. Correcto. Hay un llamado a hacerlo de manera constante, ¿no? Y a mantenerse en esa llenura. A mantenerse. Ujú. Y creo que es importante ese mantenerse, ¿no? Porque creo que todos hemos visto pues, personas, hermanos, que de pronto se ven, se notan llenos, ¿no? O sea, te das cuenta que son llenos del Espíritu, pero que conforme pasa el tiempo, pues evidentemente nuestras decisiones o nuestro interés, nuestras prioridades tienden a cambiar un poco. Y pues no son las mismas personas ¿no? Y no quiero hacer juicios de valores ni nada, sino simplemente comentar que es algo que pasa, que es algo que realmente ocurre, que es algo que es visible además, ¿no? Sí, comentábamos además algo central dentro de este tema, la llenura, que es cuando se da el fruto del Espíritu, ¿no? Y comentábamos la distinción, que hoy podríamos hablar un poquito más de esto, entre el fruto y el don, ¿no? El don como un regalo en el cual realmente no hubo mayor ocupación, ¿no? Por así llamarlo, o un esfuerzo. Pero el fruto sí se da como un resultado de una constancia, de un trabajo, de una disciplina, como lo decía así. Y es interesante lo que habla del fruto del Espíritu Santo ahí en Gálatas, ¿no? Y ese fruto termina siendo algo que redonda en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar en santidad, en caminar en decisiones, en madurez espiritual. Ahí es donde está muy centrado el tema de la llenura del Espíritu y el fruto del Espíritu en nosotros, ¿no? Sí, correcto. Y pues bueno, para empezar a abordar el último de los tres subtemas, que es como tal el bautismo, creo que se han planteado muchas cosas a lo largo del desarrollo de las otras dos temáticas o de los otros dos puntos. Y de hecho yo desde el primer capítulo que grabamos hacía varios cuestionamientos que de pronto quizá hoy en día pudiera tener un poco más de claridad, pero yo creo que es una realidad que muchas personas atraviesan a lo largo de su vida. Y más cuando a lo mejor no hay suficiente luz o entendimiento, o más bien enseñanza, a lo mejor clara, o incluso, ¿por qué no decirlo? A lo mejor hasta una enseñanza equívoca de cómo entender este tema, ¿no? Y de hecho yo recuerdo que comentaba o hacía algunas preguntas de cómo saber que uno tiene el autismo. Hemos hablado de las posiciones o de las interpretaciones, ¿no? Que hay alrededor de esto, quienes piensan que el bautismo está desde el principio, quien es un evento aparte y demás. De hecho ya lo hemos platicado mucho, no voy a ahondar mucho en el tema, pero creo que ahorita sí ya lo importante es entender exactamente qué es el bautismo del Espíritu Santo, para qué es el bautismo del Espíritu Santo y qué sentido tiene o cuál es el propósito dentro de la vida en la iglesia, ¿no? Entonces, no sé si les gusta partiendo a lo mejor o partir de si ustedes traigan alguna especie de definición o de base de la cual podamos partir para empezar a desarrollar esto. Pues no sé si les parezca, a mí me parece que sería bueno, a lo mejor a modo de introducción y de ahí ir derivando los temas, leer, ¿no? La narración que está en Hechos, para de ahí ir comentando. Digo, lo que hemos comentado, ¿no? En Hechos vienen distintas narraciones de momentos donde sucede este bautismo en el Espíritu Santo, pero usualmente hay una que se utiliza más para hablar sobre este tema. Entonces, no sé si les parezca que sea como un modo de introducción leer Hechos 2, donde se habla de la venida del Espíritu Santo. Ya en episodios previos hablamos sobre a qué nos referimos con bautismo, en la doctrina de bautismos, cuál es esta fórmula, ¿no? De ser bautizado que hay una persona que bautiza. Hablamos que hay un propósito por el cual sucede este bautismo. Al momento de leer esta historia, pues podemos ir comentando, ir haciendo algunas distinciones. Y como tú dices, ¿no? O sea, sobre todo creo que lo importante es comentar cuál es el propósito de que suceda esta experiencia, ¿no? Cuál es la evidencia, ¿no? Y si existen pues antecedentes, no sé, comentarios previos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, profecías que hablaban sobre esto. Y pues bueno, ahí ya ir derivando, ¿no? Viendo los temas que puedan ir sucediendo para pues irlo comentando, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos preparado. Entonces no sé qué opinen si leemos, hago lectura de Hechos 2. A lo mejor nada más la primera parte, ¿no? En la venida del Espíritu Santo, lo que conocemos como tal como el Pentecostés. Y una parte del primer discurso de Pedro, creo que también es importante. Y pues de ahí podemos ir haciendo algunos saltos, ¿no? Sobre los temas, ¿no? Bien, ¿Qué de acuerdo. de hecho, como título es la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y bueno, podríamos continuar, pero bueno, aquí está haciendo una cita el apóstol Pedro, ¿no? De lo que dijo el profeta Joel. Entonces, bueno, esta es una primera narración que encontramos en Hechos de los Apóstoles, donde se habla de esta experiencia que conocemos como bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Hay otras, ¿no? Hay otras narraciones, tenemos la de Cornelio, tenemos la misma del apóstol Pablo. Y aquí, leyendo esto, para mí hay una primera precisión que se me hace interesante, que de hecho la he platicado ya con Yerly, ¿no? En esto que acabamos de leer, nunca se dice explícitamente que están viviendo el bautismo en el Espíritu Santo. En las otras narraciones, en la de, por ejemplo, el apóstol Pablo, sí se dice, ¿no? Que fue bautizado, ¿no? Que está siendo bautizado por el Espíritu Santo, pero también se dice que fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? En el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, mi primera pregunta sería, y no sé qué opinen ustedes, ¿no? Nosotros estamos haciendo esta distinción entre llenura del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu Santo, y de hecho lo aprendimos así, ¿no? Como dos nociones diferentes, dos cuestiones distintas, ¿no? Entonces, aquí en esta narración, ¿por qué se dice que fueron llenos del Espíritu Santo cuando se está hablando del bautismo del Espíritu Santo? O sea, ¿qué podríamos explicarle a quienes nos escuchan para que pues no haya esta confusión, ¿no? Y puedan hacer esta distinción? Porque sí, también he de mencionar que hay algunos eruditos, algunos predicadores que yo conozco que lo usan como sinónimos, ¿no? Tanto el término llenura como el término bautismo, y realmente sí se presta como a ciertas confusiones. Entonces, ¿cuál es la distinción que ustedes alcanzan a ver y por qué creen que está utilizando este lenguaje, ¿no? Está diciendo fueron llenos del Espíritu Santo cuando está sucediendo esta experiencia particular del Pentecostés, donde están siendo bautizados. ¿Qué opinan? Para empezar, es importante siempre que uno lee un pasaje, el poder ver el contexto y algunas expresiones, ¿no? Que te dan el sentido de qué es lo que está sucediendo. Algo similar a lo que platicamos en su momento cuando hablamos de que yo me refería al momento en que Jesús sopla sobre los discípulos, sopla y se reciban el Espíritu Santo, y que yo osadamente no me atreví a decir que es el momento en que ellos reciben el sello del Espíritu Santo. Y tu pregunta era muy directa, no lo dice textualmente, o cómo es, o Sí, por qué podríamos decir que ese es el momento. Y lo que yo buscaba en mi respuesta era comentar el poder como ver los momentos, cómo va describiendo, cuál es la descripción de cómo se da este momento del sello, y ese momento que es la primera vez que ellos tienen una experiencia similar. Entonces, aunque a pesar de que el texto textualmente no lo diga,
al momento en el que tú vas siguiendo toda la narración y todas las expresiones previas y posteriores, puedes entender lo que está sucediendo. Por ejemplo, en este caso, en el Pentecostés, si bien no usa la expresión que fueron bautizados en el Espíritu Santo, comentábamos al principio de todos los episodios que sí hay una especie de consenso de parte de la mayoría de que hubo una eventualidad extraordinaria en ese momento, ¿no? Habrá quienes, por lo que comentábamos, de que se plantea que el bautismo se recibe desde el momento de creer, que esto solamente fue como una llenura adicional, no sé cómo plantearlo. Pero la verdad es que si vamos siguiendo todo lo que hemos estado platicando en los episodios anteriores, nuestro Señor Jesús, posterior a que sopla en ellos el Espíritu, les dice, reciban el Espíritu. Posterior a eso todavía les dice, yo enviaré la promesa de mis padres, ¿no? Y recibirán poder de lo alto. Y siento... Sí, los manda a que esperen unos días más y que estén Y así ahí lo dice tal preparados. cual, ¿no? Sí. Y te iba a decir que en la lectura que estás haciendo, si tienes ahí todavía la Biblia cerca, si te regresas al capítulo 1 y lees los Al versículos 1. 4 y 5, está muy interesante esto por el tema de después de que soplan, ¿no? el Espíritu. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho Y tiempo. después, me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ir platicando, pero si lees el versículo 8, les da un porqué. Ujú. Sí, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo ¿Por qué último de la podemos tierra. entender que esa experiencia del Pentecostés en Hechos 2 es el cumplimiento? Y es que ellos fueron bautizados. Sí, lo Ahí dije está anteriormente, el ¿no? punto. Previamente. Y esto es Ujú. posterior al momento que se da lo del soplo, porque esto básicamente se está dando cuando Jesús ya está ascendiendo, ¿no? Es parte Sí, que ya resucitó, ya se les apareció, ya de tuvo, ahora sí que y con ellos, ¿no? ya se está yendo, y en su estar siguiendo es lo último prácticamente que les dice. Sí, les dice, esperen la promesa que va a venir, ¿no? Que es este bautismo, ¿no? En el Espíritu. De lo que de lo que habló Juan, ¿no? Cita Juan que Bautista. él les dijo, ¿no? El mayor es el que viene detrás de mí, él De uno mayor que yo. Espíritu Santo y fuego. En el Espíritu Santo y el fuego. Esa promesa, y como bien cita Joel, Pedro después, ¿no? Viene varias pasajes en el Antiguo Testamento donde va dando pistas, ¿no? Y tú estabas ese que se me hizo muy padre, el de Moisés, ¿no? Desearíamos que todos profetizaran, ¿no? De una u otra manera, todos tuvieran esta experiencia. Sí, sí. Que por acá lo tengo también. Entonces se da. Acá lo tengo también. ¿Cómo podemos entender que se da? Obviamente hay toda una experiencia muy singular y que no necesariamente se va a repetir siempre, como también ya lo platicábamos en su momento, donde ellos son revestidos de este poder, que fue lo que Jesús les anunció, e inmediatamente después de eso comienzan a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta la última tierra. Antes de esto habían venido con Jesús. Lo más similar que habían vivido es cuando los envió de 2 en 2 y luego otra vez a los 70 de 2 en 2. Y habían ido como a decirles el reino de los cielos está cercano, pero en cierta manera, esas 2 veces que fueron enviados, la indicación de Jesús es que fueran a las ciudades que él iba a ir después, como que fueran preparando el camino, ¿no? Para que Jesús llegara. Pero a partir de este momento no iban a hacer eso necesariamente, sino lo que iban a hacer era ir y predicar el evangelio, establecer la iglesia del Señor, ser testigos de las obras que Dios estaba haciendo con ellos a través de ellos. Y les digo que me encanta ser testigos porque va en 2 direcciones, ¿no? Por un lado es que ellos iban a atestiguar, no necesariamente iban a obrar, ¿no? No iban a ser ellos los centrales de la historia, ellos iban a atestiguar lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Pero el otro sentido o contexto del testigo es que además iban a dar testimonio, ¿no? O sea, iban a hablar de eso que estaban experimentando y demás a través del poder del Espíritu, y que por eso es muy especial el sermón o el mensaje que da Pedro saliendo del aposento alto después del Pentecostés, donde ves a un Pedro totalmente diferente al Pedro empoderado, antes, ¿no? Que negó a Jesús, que salió yendo, que seguía teniendo ahí sus dudillas y todo. Está empoderado, efectivamente. Entonces, por eso podemos entender claramente que en ese momento se dio esta experiencia por primera vez, podríamos además sumar esa idea, hacia la iglesia en el aposento alto en el día de Pentecostés.
Pero evidentemente, y esto es algo que es muy importante, y yo voy a decir dos posibles respuestas a la pregunta de por qué dice textualmente y fueron llenos. Una que es pues precisamente la que tú mencionabas y es muy válida de considerar. Es que para Lucas no hubiera mayor distinción entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura como tal, por ser algo que se estaba viviendo constantemente y muy fresco. De hecho, es el mismo Lucas que en la narración del nacimiento de nuestro Señor Jesús hace una mención muy interesante respecto a Juan el Bautista. Dice que estando en el vientre de Elizabeth, su madre, fue lleno del Espíritu y se movió, ¿no? Como que dio ahí una vuelta y algo que sintió ahí Elizabeth muy fuerte. Ajá. Y usa esa expresión. Ahora, nosotros entendemos que no fue lleno como en el sentido del sello, no fue lleno en el sentido del bautismo del Espíritu Santo, porque eso no lo aclara la palabra, ya lo leímos la vez pasada, ¿no? Que dice, porque todavía no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Eso incluye a Juan. Entonces, no es como tal que él hubiera tenido ninguna de estas experiencias, sino que entendemos de lo que se refiere muy a la usanza del Antiguo Testamento, donde hubo un mover del Espíritu Santo, algo sobrenatural. Entonces, ahí nos deja ver en cierta manera que para Lucas, o sea, de esta expresión es como decir, se movió el Espíritu Santo allí. Y en cierta manera podría ser exacto. Hubo una intervención, digamos. Y lo ves en cierta manera en el resto de la descripción de los hechos, que cuando hay este mover del Espíritu Santo usa esa expresión. Eso podría ser una interpretación, una explicación. Una explicación. La otra, que yo puedo decir que tal vez me apegó un poquito más, yo en lo personal, es que hablábamos en el episodio anterior respecto a la llenura del Espíritu Santo y que esto se da como un resultado de una búsqueda, de un permanecer, de un estar donde, como bien decía y recordaba Oliver, ¿no? Es un ir cediendo cada vez más. Entonces, ellos vienen de vivir con Jesús, vienen de una tristeza profunda, después de ser reanimados, Jesús aparece y me encanta la expresión que dice que le dio pruebas indubitables de que él había resucitado, ¿no? Les da esta orden de que permanezcan y ellos no saben, le dicen un poco de tiempo. Y nosotros sabemos que la espera es de las cosas que más nos prueban, es sumamente difícil el factor tiempo. Y más cuando desconoces cuánto es este tiempo. A veces cuando conoces cuánto tiempo es, te haces una idea de, bueno, me dijeron que, como lo que les platicaba de mi resonancia magnética, ¿no? Me dijeron 3 horas, ya tengo una idea más o menos. Es mucho, pero tengo una idea. Pero si me dicen, no, pues quién sabe, puede ser de aquí, puede ser cualquier tiempo. Además de la incertidumbre, eso es como un factor muy fuerte. Y entonces Jesús le dice de aquí a pocos días, pero ¿cuántos serán esos días? Y durante esos 10 días hay una consideración interesante de los 500 que estaban cuando Jesús fue arrebatado al cielo. Los que terminan recibiendo la promesa son 120 en el aposento alto. Esto es una interpretación, no necesariamente eso que fue así exactamente, pero es muy probable que de esos 500 no permanecieron los 500, sino que fueron desertando. Y quedaron 120. No es poco, no es número pequeño, pero a comparación de los 500, pues sí pareciera como un fracaso, ¿no? Pero el asunto es que estos 120 permanecieron buscando al Señor. Y ellos evidentemente tuvieron que rendir muchas veces sus incomodidades, sus deseos, sus intenciones. Y de una u otra manera podemos ver que en el momento del bautismo en el Espíritu Santo, esto provoca en ti tal gozo, es una experiencia realmente muy extraordinaria, muy maravillosa, que sin lugar a dudas también produce una llenura especial en el tema de esta renovación en la llenura del Espíritu Santo, buscando hacer un poco la distinción entre ambas situaciones. Yo creo que al momento que se da el bautismo en el Espíritu Santo, hay toda una provocación tal que viene también como una renovación en esta llenura del Espíritu Santo. Entonces esa podría ser otra manera de entenderlo, que así como fueron bautizados, por lo que ya vimos el contexto, que nos queda muy claro que en ese momento se cumplió la promesa de ser bautizados en el Espíritu Santo, porque es la expresión que usa nuestro Señor Jesús literalmente, dice, serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? En el Espíritu Santo. Ese momento se da y también se usa la expresión de que fueron llenos, evidentemente renovados, fortalecidos, llenos de no solamente poder para hacerlo, sino valor para hacerlo, en el sentido de el crecimiento, la madurez. Ves a un Pedro completamente distinto al anterior porque ves a un Pedro más maduro, más entendido, más espiritual, si lo podemos decir así. O sea, sí hay
digamos que hay una transformación también, ¿no? Se vive una... Oye, podríamos ver más como un fruto de la llenura del Espíritu Santo que se estuvo trabajando durante esos días. Entonces, Ok. bueno, son las dos posibles interpretaciones, entendiendo o sumando a la idea de que fue un evento particular el bautismo en el Espíritu Santo en ese caso, porque ya hemos hablado de que hay también la interpretación de que no es que en ese momento hubiera habido el bautismo porque eso lo recibieron antes, y que en ese momento lo que recibieron fue solamente una llenura muy similar a lo que vemos en el capítulo La llenura. 4, por ejemplo, ¿no? Que vuelve a usar la misma expresión. Em, pero por lo que vemos y la manera en la que vamos viendo la cronología de los eventos, entendemos claramente que sí es ese momento en el que reciben el bautismo, y creo que no sin propósito Lucas utiliza la expresión de que también fueron en ese momento llenos. Ujú. Sí, no, y alguna vez creo que igual lo platicábamos, ¿no? De que en esta imagen, a lo mejor muy simple, muy sencilla del bautismo, que es ser sumergido, decíamos, bueno, pues si eres sumergido, obviamente te vas a llenar de, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor es una forma muy, muy simple, muy gráfica de querer explicarlo, pero pues yo también lo veo así, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en el agua, si tú sumerges un vaso en agua, ese vaso va a estar lleno de agua, ¿no? Cuando lo saques, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros hablábamos de esta distinción entre llenura y bautismo, porque aparte también es una distinción que la misma Biblia hace, ¿no? Estaríamos hablando, o sea, mi punto nada más aquí es que cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, en realidad no está hablando, no se está refiriendo del mismo concepto que nosotros hablamos en el episodio anterior de llenura del Espíritu Santo, del que posteriormente Pablo habla y dice ser llenos del Espíritu Santo en este mismo sentido, digamos, ¿no? O sea, sí es una intervención del Espíritu Santo, como tú bien decías, pero bueno, nos estamos refiriendo a dos nociones distintas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, no sé si estés de acuerdo con esta imagen, a lo mejor muy sencilla, ¿no? Pero a mí me parece, pues como lógico, ¿no? El ser sumergido, pues entonces hay un tipo de llenura, si se puede decir así, ¿no? Bueno, no sé si Oli quieras agregar algo a esto. Yo tengo dos comentarios más con respecto a lo que decía ayer, pero no sé si tengas algo en mente. Solamente ahorita pensaba en todo lo que comentaban. La verdad ya no me gustaría agregar algo más como tal. Simplemente creo que están pues completamente relacionados entre sí estos dos conceptos de bautismo y llenura. Pensando que tal a lo mejor es la conexión o el vínculo que hay entre estas dos. Que me preguntaba si se puede ser bautizado y no ser lleno del Espíritu. Creo que no se puede. O sea, cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo, eres lleno del Espíritu Santo, ¿no? O sea, en ese momento al menos, ¿no? Ya vimos que después la llenura es algo constante, pero yo creo que se entendía así, por eso es que daba prácticamente lo mismo decir eran llenos del Espíritu Santo a eran bautizados del Espíritu Santo, ¿no? Igual a lo mejor es muy simple, ¿no? Lo que estoy comentando, pero creo que igual no es tan malo o necesariamente no es tan necesario a lo mejor hacer tal la distinción, ¿no? Porque al final quizá no son sinónimos como tal, pero están sumamente relacionados entre sí los dos conceptos. Sí, de acuerdo, completamente. Ujú. Sí, de acuerdo. Yo igual ahorita de lo que estabas comentando ayer tenía un par de comentarios, no sé, igual que opinen. Me llamó la atención lo que decías, no, la verdad es un detalle que no había como tal prestado atención sobre, como decías, es una interpretación, ¿no? Del número que está al principio y el número que está en el momento de la narración del Pentecostés, pero habíamos platicado que alguna de estas distinciones que había con respecto al sello, a la llenura y al bautismo es que el bautismo se recibe como un don, ¿no? Y un don lo entendemos como un regalo, ¿no? Algo que lo hemos dicho así muchas veces con respecto, por ejemplo, de la gracia, que es algo que no es como tal que nos ganemos, ¿no? Pero recuerdo alguna vez haber escuchado a tu papá en una predicación, se me hizo interesante lo que él comentaba porque decía que, sin embargo, o sea, sí, nuestro Señor Jesús les da una orden, que es que vayan y permanezcan, ¿no? Que podría parecer muy sencillo, pero como tú dices, bueno, implica un ejercicio de paciencia y de obediencia, ¿no? Y así un poquito, y venía a mi mente un poquito esta imagen, ¿no? Definitivamente pienso que es un regalo, pero es como si viniera alguien y nos dijera, te voy a dar un regalo, ¿no? O sea, es algo que no te mereces, a lo mejor es algo que no es por méritos, es un regalo, yo te lo voy a dar, pero espérame aquí, ¿no? O espérame en tal lugar. Ahí llego y te lo doy, ¿no? Y entonces que si había la posibilidad de que hubiera quien no estuviera, o no fuera a ese lugar a esperar el regalo, y por lo tanto entonces no iba a recibir ese regalo, ¿no? Entiendo que estás planteando un poquito que sí existe esta posibilidad, o existía en esta narrativa,
Pero mi pregunta es, o mi comentario es, esta, e- este, mm, esta imagen podría transferirse de algún modo a nosotros actualmente. O sea, nosotros tenemos también esa promesa de, como cristianos, de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pero ¿podríamos nosotros hacer algo, algún acto de desobediencia, si se le puede hacer así, por el cual no recibamos ese bautismo del Espíritu Santo? ¿O realmente para nosotros ya no aplica como tal así de, ve y espéralo a lo mejor no en tan lado, Sí, pero no sé si estoy logrando darme a entender? Porque creo que la experiencia, Oliker lo comentaba, ¿no? Para muchos de nosotros, de repente, cuando pensábamos que no habíamos recibido el bautismo del Espíritu Santo, que ya hablaremos ahorita de la evidencia, eh, muchas veces, si uno pensaba que no, lo que se llegaba a comentar era, es que tal vez hay algo que no estés haciendo, ¿no? Entonces, ¿existe esa posibilidad de estar como creyentes haciendo algo o no haciendo algo que evite que recibamos ese bautismo? ¿O lo podemos entender como un don que al creer en algún momento muy particular vamos a recibir y que entonces va a venir esta experiencia transformadora, por así decirlo? No sé qué piensen ustedes. Y bueno, puedo agregar otro comentario, es que ya luego hasta he hecho muchas preguntas y no sé si vayamos una por una o hablando de esto de la transformación, porque me acuerdo que hace poco tuve ahí una charla con mi suegro. Seguramente ustedes también ya la han tenido porque lo conocemos de hace un tiempo. Y justamente hablando de este tema del bautismo en el Espíritu Santo, estábamos platicando sobre si es posible, sería posible que alguien haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo y no se haya dado cuenta de eso, ¿no? Y él decía, pues no, me parece que no es posible porque, o sea, debe ser una experiencia tan clara y tan, decíamos el episodio anterior, como tan milagrosa, ¿no? O sea, como una experiencia así que te marca, que pues para uno debería estar siendo claro que está en ese momento recibiendo ese empoderamiento, por así decirlo, ¿no? Y tan es así que vemos a los apóstoles actuando inmediatamente con estos dones espirituales, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo le decía, bueno, a lo mejor el problema de muchos de los que han pensado o piensan que no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, y que sí lo recibieron, ¿no? Pero piensan que no, es porque están esperando que se dé esta evidencia muy particular de la que hemos hablado, ¿no? Que es el hablar en lenguas, y posiblemente a lo mejor sí hayan vivido una experiencia de este tipo, ¿no? Muy transformadora, si se le puede decir así, muy especial, pero no la interpretaron como el bautismo del Espíritu Santo porque no fue particularmente hablar en lenguas, ¿no? A lo mejor ya me estoy metiendo en la parte de la evidencia, pero, o sea, mi punto es una experiencia que necesariamente te deja una marca, o podría ser el caso que alguien es bautizado en el Espíritu Santo y no se dé cuenta de ello, por ejemplo, ¿no? Puede parecer una pregunta muy infantil, pero la verdad es que son, creo que de las preguntas más frecuentes que llegamos a escuchar con respecto a este tema de que la gente no sabe si ha recibido el bautismo del Espíritu Santo o no. Y alguien podría decir, bueno, pues es que es una experiencia, ¿cuál podría ser la palabra para hablar como que te marca, ¿no? Que te deja muy evidente, como sí, muy tan impactante que para ti es claro que estás recibiendo este empoderamiento, ¿no? Entonces, no sé qué opinen de estos dos comentarios. O sea, podemos hacer algo para evitar que recibir el bautismo del Espíritu Santo y podría ser que hayamos sido bautizados y que no lo sepamos, o que realmente eso es imposible. yo lo que tengo a lo mejor son un par de experiencias o de ejemplos que interesantemente, aparentemente responden la pregunta. Sin embargo, quisiera comentarlo al final. Si quieres, Shirley, comentar algo y después quizá comente estas experiencias y contrastamos con lo que se diga ahorita para pues, simplemente contrastarlo, ¿no? Y ver. Y creo que de algún modo ya estaríamos también abordando la parte de si es una experiencia posterior a la conversión o simultánea, o si puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Porque vemos incluso en el mismo libro de Hechos, por ejemplo, en la experiencia del apóstol Pablo, y si no me equivoco, cuando pasa con los gentiles, que primero viene el bautismo en el Espíritu Santo y posterior viene el bautismo en agua, porque muchas veces pensamos que como que lleva un orden, ¿no? Este tema de los bautismos, y entonces cuando alguien primero se tiene que bautizar en agua y entonces después va a venir el bautismo en el Espíritu Santo, pero vemos en estas historias que se da esta como a la inversa, ¿no? Entonces también, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿es posterior a la conversión? ¿Es un evento diferente? ¿Puede darse en el mismo momento? ¿Cómo lo han interpretado ustedes?
Siguiendo un poquito la idea de los temas que hemos venido compartiendo, creo que se puede dar al momento de creer, ¿no? Del nuevo nacimiento. Creo que no está determinado una especie de secuencia. Ajá, Como paradigma, exacto, ¿no? como un Como patrón, más bien, como un primero esto, luego lo otro. La verdad es que, aún como lo dice el apóstol Pedro en su sermón, ¿no? Donde dice, crean, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo, no necesariamente lo que se está diciendo es que tiene que cumplirse una secuencia ABC, ¿no? En los mismos hechos nos platica momentos donde gente antes de ser bautizada en agua recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Al creer, al recibir el mensaje y creerlo. Sí, creo, y bueno, quiero decir con toda certeza y sin ningún punto de duda, que se tiene que dar posterior al nuevo nacimiento. Es decir, no puede existir alguien bautizado en el Espíritu Santo antes de nacer de nuevo. Como lo comentábamos también en algunos de los episodios anteriores, el Espíritu Santo de Dios no puede morar en un vaso de inmundicia, ¿no? En un vaso sucio. Por pura lógica, si lo decimos así, ¿no? O sea, si estamos diciendo que, y lo vimos en la palabra, y como animamos a todo espectador a reconfirmarlo, ¿no? En la escritura, que el sello sea el momento de creer, pues entonces evidentemente va a ser tal vez muy próximo o posterior, si es al momento siguiente, tal vez que se pueda dar esta experiencia, que la verdad es que generalmente no es así, pero puede darse, el sello habiendo recibido el perdón de pecados, el ser nacido de nuevo, el ser limpiado por la sangre de Jesús, ¿no? O sea, vaya, ya hubo todo un proceso sobrenatural, espiritual en el ser del creyente o del que acaba de creer, para poder ser acepto entonces del bautismo, que pueda recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, sí creo que no hay un requisito de ser bautizado en agua, por ejemplo, o de haber hecho una cosa u otra. Y con eso tal vez podría continuar al siguiente punto de la pregunta, y es mi postura al respecto de esto. Es que, otra vez, haciendo la distinción entre el sello, el bautismo en el cuerpo, que somos incorporados en la iglesia, ya somos gente nueva. El bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con el ser revestido de poder, es decir, hay un propósito. Porque ni siquiera se trata de hablar en lenguas, pensando en el siguiente punto que planteabas, ¿no? Sino tiene que ver con recibir poder para ser testigos. Jesús lo aclaró muy bien en el pasaje que leíamos. Y yo estoy convencidísimo que la evidencia no es un don específico, sino es una capacitación poderosa para ejercitar los dones espirituales y tener todo lo que esto conlleva. Yo podría decirles, tal vez, de las primeras cosas que podemos ver es tema de profecía, de don de sabiduría, don de conocimiento, ¿no? Eso que nos platica Pablo en 1 Corintios 12, ¿no? Y lo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y esta expresión me va a llevar a tal vez, no la olvidemos para llegar al segundo punto que planteabas. Hay un propósito que no tiene que ver con una experiencia personal de yo sentirme mejor, o que tal vez es más lo que va en el tema de la llenura, donde tiene que ver con mi desarrollo personal, con mi lucha contra el pecado. Aquí tiene que ver con edificar la iglesia, con extender el reino, el servicio. Sí, con el servicio, No digamos. nos hace más espirituales. Con la edificación, ¿no? Que yo voy a insistir, alguien que tiene el bautismo en el Espíritu Santo y ejerce dones espirituales, no necesariamente es más espiritual, entre comillas, que otros, ¿no? Sino que está siendo capacitado para ser más útil. Entonces, habiendo dicho todo eso, sí creo que si no el enfoque o la visión al buscar al Señor es de cómo puedo servir tu iglesia, es decir, he recibido tanto de ti, ¿no? Que eso puede darse en el mismo momento de la conversión, ya lo comentamos. Es decir, ahora cómo yo puedo, o sea, anhelo ser útil, es cuando tiene mucho sentido el ser bautizado en el Espíritu Santo, ser empoderado con este sentido. Ahora, ¿puedo hacer algo para evitarlo? Más que un tema como de que esto que decías que es súper, súper clásico, y yo no estoy para nada de acuerdo de algo no habrás resuelto, te está faltando decidir algo, algún pecado traes. Exacto. Algún pecado oculto. La verdad es que no creo que vaya en ese sentido por cuanto es un don. Pero sí sí hay la indicación de buscarlo, de anhelarlo. Y haciendo con toda la conciencia, hay muchos testimonios, tanto en la escritura como en la historia de la iglesia,
que gente no con el mayor entendimiento de lo que esto significaba, pero alabando al Señor, anhelándolo, gozosos de la obra, gozosos de ser parte de la iglesia, anhelantes de esto que les digo, ¿no? De retribuir, no sé cómo decirlo, que sí sea la mejor expresión, a todo lo que se ha recibido, y reciben esta experiencia y empiezan a ejercitar estos dones, ¿no? Sin necesariamente la doctrina o el entendimiento. Bueno, voy a buscar a Dios porque voy a servir, entonces necesito esto. Tal vez sin ese entendimiento, pero con el genuino deseo y el clamor a Dios en este sentido y el propósito de Dios en su tiempo, en su forma, son embestidos de poder. Ahora, algo que yo he insistido mucho es que esto no se delimita para algunos, ¿no? Y por eso la profecía de Joel es preciosa, que dice para los jóvenes, para los viejos, los que están cerca, los que están lejos, para todos, ¿no? Porque en la visión de Dios todos somos necesarios para edificar la iglesia. Nadie es indispensable, pero todos somos necesarios para edificar la iglesia. Entonces, de una u otra manera, todos necesitamos ser capacitados con este poder sobrenatural. Ahora, puedo no estar interesado en eso, puedo no estarlo buscando. Sí puede ser que el día que Dios quiso derramar sobre los que estaban buscando su rostro en un momento, en alguna situación, por estar ocupado en otras cosas que le estoy dando prioridad sobre el reino, pues no lo experimenté, ¿no? Obviamente Dios no está descubriendo estas cosas, Él lo sabe, y tiene ya considerado aún nuestras malas decisiones dentro de su propósito, su plan, ¿no? Por eso digo que nadie es indispensable. Dios se va a encargar de cualquier manera de cubrir esa parte, pero para nosotros qué importante es estar en el centro de la voluntad del Señor y vivirlo, ¿no? En el deseo, en la búsqueda. Hay una experiencia, es del Antiguo Testamento, tal vez no cubre exactamente lo que estamos haciendo, pero me parece muy interesante. Y es justo cuando hay este nombramiento de los 70 ancianos. Y hay dos, si no mal recuerdo, que no quieren ir. Sí, Y estando en sus aquí lo tiendas, tengo. profetizan. Eldad y Medad se llaman. Dos varones que se quedaron en su campamento. Y dice, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Sí, profetiza. Pero si no mal recuerdo, hace la aclaración que fue la única vez o la última vez. Sí, dice. De hecho, dice de todos. Dice que profetizaron y no cesaron. Pero sí dice, pero dice que ya que eso es la única ocasión por muchas cosas. Obviamente es a la visión del Antiguo Testamento donde el Espíritu venía sobre y reposaba sobre ellos. Pero me llama la atención que en esa experiencia, aún a pesar de que ellos no se presentaron junto con los 70 por sus razones, aún así profetizaron como Dios diciendo, se va a cumplir este propósito que tengo, porque habla de que puso del mismo espíritu de Moisés en estos 70 para que pudieran trabajar juntos. Por eso te digo, es para la visión del trabajo. Sí. Te digo, con sus limitaciones por no ser en el nuevo pacto, pero te da una idea, una pista interesante. Ajá. Es como un guiño, ¿no? A mí me gusta mucho este pasaje justamente por eso, ¿no? Además por lo que dice Moisés, ¿no? Que les dice, ojalá todo el pueblo profetizara, ¿no? Y el Señor pusiera su espíritu sobre ellos, ¿no? O sea, Moisés está de algún modo clamando lo necesario que es lo que va a venir, ¿no? Como pidiendo por eso, ¿no? Exactamente. Porque sabe de esa necesidad de que todo el pueblo profetice, ¿no? Y además algo importante es que hay esta expresión que se ha vuelto un poco cursichoteada, pero tiene mucho sentido. Que Dios no busca gente capacitada o no llama a los capacitados, sino capacita a los que llama, ¿no? Es decir, en el llamado de Dios, en el propósito de Dios, pues Él va a capacitar, Él no va a detener su mano de esto. Pero como todo llamado, mi amigo David tiene una frase en su congregación que me gusta mucho, ¿no? Que dice, todos están invitados y la iglesia responde, pero nadie está obligado, ¿no? En ese sentido es igual con el Señor. Él nos invita, nos da la oportunidad y nos da las herramientas, pero nosotros podemos no interesarnos siquiera. No buscarlo, no desearlo. Y no es que esta búsqueda nos dé puntos y por eso un día ganemos el tener ese regalo por cuanto es un regalo. Pero es verdad, y yo lo veo con mis hijos, y eso que soy un mal padre, ¿no? Lo dice la palabra, siendo un mal padre, busco dar buenas dádivas a mis hijos. Hay cosas que yo no le voy a dar a todos mis hijos en cualquier momento, por cuanto no es algo que les interese, no es algo que vayan a utilizar correctamente. Va a haber un momento, y que a lo mejor en ese momento no se va a cumplir el propósito por el es más, hasta se puede dar un mal uso. Claro. Hasta un y eso mal lo sabe perfectamente en la experiencia de cada quien. Entonces, sí creo que hay una cuestión del corazón, no para ganártelo, no para, ganártelo básicamente sería la expresión, o ganar puntos, méritos,
pero sí que habla de que estás listo, que estás preparado, que va a ser útil, ¿no? Es como un papá que le regala a su hijo un coche. Pues no se lo vas a dar cuando tiene 5 años. Eh, ya cuando tiene la madurez suficiente, la edad legal, podríamos decir. Y no deja de ser un regalo. Se lo ganó el hijo, se esforzó, hizo de méritos. Pues tal vez ciertos méritos que no son suficientes para alcanzar el regalo que va a recibir. Por eso termina siendo gracia y un regalo, pero sí hay una necesidad de eso. Entonces, en pocas palabras puedo decir, eh, consciente o inconscientemente, lo que necesitamos buscar es al Señor. Y digo inconscientemente en el sentido de que no necesariamente estamos buscando la experiencia como tal, pero al buscar al Señor, al anhelarlo, al anhelar amarle, servirle, corresponderle, definitivamente en esa búsqueda es que el Señor muchas veces hace esto, ¿no? Bueno, creo que ahí está el punto eh, importante pues de todo este rollo, porque ahí Miguel Núñez tiene una frase que usa mucho en sus conferencias que dice que está tremendamente ligado al corazón Claro. del hombre, ¿no? Y creo que, digo, a mí me gusta mucho porque he entendido que realmente así es, ¿no? Creo que podemos hablar de muchos temas. De hecho, he tenido pláticas a lo mejor un poquito complicadas con algunas personas respecto a X cosas, que si está bien o está mal. Yo termino por entender que está todo ligado al corazón de la persona, a la mente de la persona. Y eso define si está bien o está mal. Y creo que aquí el punto es en cuanto al bautismo, justo lo que comentabas, Yerli, de Ujú. qué es lo que uno anhela. Porque de pronto, lo puedo decir así, ahora sí que sin una emoción de por medio, pero cuando esto se vivía mucho en el lugar en donde estábamos hace tiempo, era evidente, o yo lo puedo decir así, bueno, obviamente no puedo escudriñar los corazones o las mentes de las personas que estaban en ese entonces, pero para mí era y es un tanto evidente que el objetivo de esas sesiones o de esas reuniones de oración en donde se buscaba justamente esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo era eso. Era como ser parte sin entrar en una contradicción, era ser parte del grupo de la iglesia en ese momento, pero por haber tenido la experiencia como tal, no tanto para qué querías la experiencia, ¿no? Entonces anhelábamos o se anhelaba el vivir la experiencia y después era como, y fue como una especie de avientos, ya está, pues bueno, ¿no? El que sigue y pues ya, ¿no? Pues ahí sin dar seguimiento, por así decirlo, ¿no? Creo que como tú dices, cuando se busca al Señor, cuando se busca el para qué quieres este bautismo, ¿qué es lo que quieres conseguir con él? Si quieres nada más la experiencia o quieres O un estatus, ¿no? no sentirte discriminado incluso por no hablar en lenguas, porque creo que caíamos mucho en ese error. Se los he comentado a lo mejor en momentos como un poquito más fuera de grabación, obviamente, y como más en confianza, que sí llegaba a ser un problema fuerte porque lo que querías, ahorita lo entiendo de una manera diferente, pero lo que yo buscaba, o lo que buscábamos muchos en ese momento, era hablar en lenguas. Porque ya hablaba como que ya llegaste a otro nivel, como que estás en otro nivel, ¿no? Entonces, sí era un problema al no entenderlo, puede ser un problema fuerte al no entenderlo, sí puede ser una situación pues que marca a las personas y que incluso saca del margen o del marco a algunas personas. Les contaba que recién platicaba con una persona que me dijo abiertamente, no, tuve que fingir. La verdad es que yo me improvisé las lenguas, ¿no? Porque pues tenía que, ¿no? Y yo le decía que yo sentía como que también esa Como presión presión social, ¿no? tentación, voy a decirlo así, de pues ahí balbucear cualquier cosa como para decir, bueno, ya está, ¿no? Y quitarme el reflector de encima de mí, porque éramos pocos los que no estábamos teniendo esa experiencia, ¿no? Y venía esta otra parte que comentabas, Noé, de decir, bueno, es que se acercaban después de ti, que después de pasar eso y que pues no hablabas una sola palabra de manera extraña, pues diciéndote y cargándote además de toda metiéndote esta carga emocional, ¿no? De que algo estás haciendo mal, algo estás dejando de hacer, y que, a ver, no digo que posiblemente, no sé, es difícil poder definir y universalizar una experiencia como estas, pero posiblemente sí, o sea, no digo que no me niego que no, pero una de las experiencias ahora sí que ya llevo vuelo, una de las experiencias que yo quería comentarles justamente eso, y creo que uno contradice lo que comentaba Shirley, es que a mí me tocó estar casi casi con una persona que pues sí, en un campamento, en uno de estos retiros que se solían hacer con mayor frecuencia antes, en una de las reuniones de oración, de un momento para otro, tiene la experiencia, ¿no? Yo entiendo, yo creo hasta la fecha que fue una experiencia real,
No se vio que fingiera o algo, fue una experiencia real, yo lo entendí así, yo lo viví así, pero que justamente momentos antes de que empezara esta reunión, estaba haciendo cosas quizá no muy correctas, lo voy a decir así, ¿no? Entonces, para mí sí fue, no me molesté ni nada, pero sí fue un desconcierto. Eh, Afortunadamente creo que tuve la madurez suficiente para entender que pues Dios es soberano y que Dios tiene un propósito específico para cada quien, pero me dejó una enseñanza grandísima porque dije, a ver, soy testigo, me queda claro que no es que haya cuidado su historial previo Ujú. como para decir, ya estoy listo ahora, si no estoy suficientemente blanco, sino fue un momento de gracia, yo así lo veo, de parte de Dios, en la que dijo, ahora te toca, ¿no? Sí fue una experiencia así. Entonces, te digo, quizá no está del todo en nuestras manos, ¿no? O nada en nuestras manos, tener esta experiencia, pero sí creo que no No, contradecía lo que no, tú completamente, comentas, Viola. una cosa tiene que ver con lo que habría en el corazón de esta persona, aún esté eso, independientemente de las cosas que necesitaba corregir. Ahí es donde hablaríamos de la necesidad de la llenura y de permanecer lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que es el que termina transformando esas otras cosas. Por eso hacía un poco la distinción entre una cosa y otra. Y es verdad, y eso es un hecho. Y también posterior, uno conoce historias de gente que camina en ese poder del Espíritu, eh, en el sentido de ejercer los dones, y que no tiene un caminar eh, espiritualmente correcto delante del Señor, ¿no? Y Dios no deja de usar para el propósito mayor, que es dar a conocer el evangelio y que la gente sea transformada. Entonces, eso es un dato interesante. La verdad es que no es bonito decirlo porque querríamos decir que no, ¿no? Que todos los que tienen la experiencia entonces ya caminan rectamente y antes también. Pero la verdad es que no es cierto. Sí vemos que hay un estado de gracia, por así llamarlo, de parte de Dios, donde da ese regalo independientemente de la persona como tal, pero sí creo que habiendo un deseo genuino, una búsqueda genuina, ¿no? Del Señor, por contradictorio que pareciera, pero sí se puede dar. Em, y les decía que hubo o habría que hacer esta distinción o este comentario de que el- al momento que Pablo empieza a hablar de los dones, dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y resulta que la iglesia en Corinto era una iglesia que ejercitaba en una manera súper extraordinaria los dones. Y eso se lo reconoce mucho el apóstol Pablo, pero vaya que era una congregación tremenda. O sea, uno ve las cosas que hacían y vivían los corintios y de veras eran tremendos, ¿no? Eh, Habla aún de emborracharse, ¿no? Mientras estaban ahí en la reunión y habla después de este tema del pecado que no se nombra ni entre los gentiles y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo es que era gente que vivía en el poder de los dones espirituales? Bueno, porque evidentemente no es que esté totalmente ligada una cosa a la otra. Em, Ujú. pero la enseñanza es súper importante, súper importante. Nosotros vamos a entender, a juzgar, a procesar la información que recibimos de acuerdo a la enseñanza que se nos ha dado. Em, y esto se ha visto y se ha planteado en novelas, en películas y lo hemos visto en la experiencia, donde si tú enseñas a alguien que cierto sonido, por ejemplo, es una alerta de algo, cuando tú escuches ese sonido, como la alerta sísmica, ¿no? Todos aquí en la Ciudad de México principalmente estamos ya muy adoctrinados en el sentido que escuchamos la alerta sísmica y nos ponemos atentos a ver qué, y es, en caso de ser necesario, es salirte. Que es un condicionamiento. Exacto. Pero si yo voy a otra ciudad, por ejemplo, donde tal vez una alerta es diferente, aunque se esté dando la alerta, al yo no tener el conocimiento, haber sido enseñado tan fuertemente que esta alerta era en ese sonido que todos ubicamos bien aquí en la ciudad, entonces a mí no me genera eh, nada, ¿no? Así fuiste formado, sí, claro. Lo tienes Y eso arraigado, creo ¿no? que Esa sucede en este enseñanza. tema que decías que platicabas con tu suegro, ¿no? A final de cuentas, no creo, sé con plena certeza que hay gente que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo y no cree que haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo porque ha sido enseñado tan fuertemente que la evidencia universal del bautismo es Habla en lengua. hablar en lenguas. Y como el tal no ha vivido esa experiencia,
Yo he escuchado expresiones como no sé qué fue, pero no pudo haber sido eso porque no hablé en lenguas. Bueno, voy a ir un paso más allá. Hay nuestros hermanos que son cesacionistas, que ellos consideran que ya no existe tal cosa como el bautismo en el Espíritu Santo en este sentido, dar los dones Ya espirituales, cesaron. porque esto era para los Claro. apóstoles, para la iglesia primitiva, por la labor que iban a hacer. Ujú. Eso creen algunos hermanos nuestros y tienen sus razones y hay unas muy válidas de considerar. Pero uno de ellos que fue formado así, él platica que estuvo en un tiempo de retiro delante del Señor, literal se metió en su closet y se encerró a buscar a Dios porque lo necesitaba con desesperación. Y fue investido de poder y fue lleno del Espíritu Santo, yo se los puedo decir así, y habló en lenguas. Pero él al platicar la historia, Mm. dice que él salió así casi escupido de su closet al suelo, ¿no? En un éxtasis espiritual muy fuerte. Dice, y empecé a balbucear y si no supiera, dijo él, fíjense nada más, si no supiera que el don de lenguas ya expiró, cesó, yo podría decir que hablé en lenguas, pero como sé que no es eso, no sé qué fue, pero fue una experiencia maravillosa, renovadora, y a partir de ahí yo comencé, porque él habla que estaba en el campus de la universidad, ¿no? Comenzó a servir en una manera muy especial dentro del campus de la universidad. Ujú, ujú, ujú. Y yo lo escucho y digo, claro que fue, no, o sea, por supuesto que fue. Claro, claro. Y bueno, eso ya es tal vez un extremo para nosotros que sí creemos en esta experiencia. Pero hay una medida moderada de esto mismo que estoy diciendo. Si a mí me estás enseñando como doctrina fundamental que la evidencia única y universal es las lenguas, entonces si yo no practico o no tengo la experiencia de hablar en lenguas, inmediatamente descalifico cualquier experiencia similar que yo pueda tener. Ahora, lo que yo les he dicho, Ujú. Y puedo tener una sí, experiencia que en totalmente, realidad puede ser, como decíamos, ¿no? Una experiencia milagrosa, una experiencia sí, totalmente empoderadora. transformadora, impactante. Ajá, y yo no la estoy Y interpretando yo lo he dicho porque no así, hablé y bien. no lo voy a decir en un Otra tono cosa, ¿no? como muy no, o más bien como alzado, Sarcástico. así como a ver. Pero yo sí lo he dicho sinceramente, que reto a cualquier persona que me enseñe un pasaje bíblico donde diga o enseñe Ujú. que la evidencia, Sí, como de manera la doctrinal. evidencia es el hablar en lenguas. Y no lo hay, Sí, es que justo, no lo hay. Y de hecho, por ejemplo, hablando Pablo en 1 Corintios 12 dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y empieza a hablar de todo eso. Ujú. Y Además dice, no todos hablaremos de en que lenguas, no ¿no? No todos. todos Pero si fuera parte de la doctrina, sería un momento preciso para hablar de esto, pero no lo hay. para explicarlo, ¿no? Y el libro de los Hechos no se usa para hacer doctrina, porque como yo lo he dicho, tendría que Sí, lo que hemos soplar un comentado, viento ¿no? recio, tendría que bajarle llamas de fuego como en forma de lengua sobre la cabeza de cada uno y hablaríamos en lenguas. Si fuéramos a repetir la experiencia, pero la verdad es que creo que nadie se atreve a decir que así tiene que ser. Y yo no digo que no haya pasado otra vez, creo que hay testimonios de que han sucedido cosas muy similares y gloria a Dios por eso. Pero en ningún momento vemos que la escritura nos diga, de hecho, por ejemplo, yo me voy ahí mismo en Hechos en el 19, está al principio del 19, en la narración dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo sigue diciendo y después dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. En otro, si no mal recuerdo, es con Cornelio, en el 10-11, no dice, nada más dice que ajá, o sea, que no habla exactamente solo del tema de las lenguas como lo único. Aunque lo dijera, no vamos a hacer doctrina del libro de Hechos. Pero tampoco lo dice. Y sí nos deja saber que hubo quienes hablaron en lenguas y había quienes profetizaban. Ahora hay otro tema ahí muy interesante en este tema de la evidencia. Y es que no necesariamente existe, o sea, existe este tema de la glosolalia y todo eso, ¿no? Pero más que querer usar términos así más rimbombantes, la Biblia habla básicamente como de dos tipos de lenguas. Una es la que viven en los Hechos, que tampoco es la que habla la doctrina, vamos a decir, más pentecostal, que es esta que habla de la evidencia de las lenguas. Las lenguas que nos deja ver qué pasan en el libro de Hechos son idiomas humanos. Ujú. Sí, porque los de otras naciones lo entienden, ¿no? Y dice que Exacto. están glorificando al Señor, ¿no? Se maravillaban
Porque Ahora, están había hablando los en que su no idioma. hablaban ese idioma, que Son idiomas. escuchaban nada más decir o balbucear y no entendían, decían, estaban borrachos. Sí, como Pero los que sí los entendían, porque estaban hablando en su idioma, podían decir, no, si se está glorificando a Dios en mi lengua, ¿no? También creo que actualmente existen esas lenguas, existe el don sobrenatural de hablar en otros idiomas humanos con el fin de predicar el evangelio nuevamente. Pero también el apóstol Pablo nos deja saber que dentro de esta posibilidad, lo dice también en 1 Corintios, pero en 13, Lenguas humanas humanas y angelicales. estos gemidos indecibles. En varias ocasiones nos deja saber la palabra que sí hay un lenguaje como del espíritu que usa a través de nosotros, que no necesariamente es humano. Pero nuevamente insisto, si estamos tomando como ejemplo básicamente el libro de los Hechos, pues tampoco cuadra absolutamente en toda la experiencia, ni siquiera en ese sentido, porque entonces siempre sería hablar otros idiomas humanos. Entonces, vemos que no necesariamente es esa la evidencia. De hecho, yo creo absolutamente que no es la única evidencia. Ahora, con esto quiero decir que no pasa, creo que muchas veces pasa, y tal vez, no me atrevo a decir si la mayoría de las veces, pero muchas veces pasa, que la persona al momento de ser bautizada en el Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas. Y que esto es algo que le produce también en sí mismo, porque dice la palabra que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Es algo que produce una renovación, y podríamos ahí hablar de la llenura del Espíritu Santo, muy especial en el que ora. Pero dice que el que está a su lado, a su izquierda, a su derecha, esto lo amplía en el 14 de 1 Corintios Pablo, queda sin entendimiento, queda sin edificación. Pero dice, sobre todo, busquen profetizar, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque en la profecía, en la palabra de esencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, todos estos otros dones, definitivamente edifican al que está escuchando, da dirección, da claridad, tienen que ver con la edificación de la iglesia. Porque aún el de las lenguas tiene que ver con la edificación de la iglesia, porque el individuo que está siendo edificado a sí mismo está siendo renovado y fortalecido para edificar a la iglesia. Yo tengo una pregunta que, sin caer en una falacia de falso dilema, de sí o no, me gustaría hacer, y de alguna manera fue como yo entendí un poco este tema. ¿El bautismo del Espíritu Santo es para todos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Yo pienso también que es un sí, que la respuesta es sí. Ya hemos hablado de la necesidad del anhelarlo, ¿no? Del entendimiento y etcétera, ¿no? Entonces, si esto es un sí, y apegándolos, ¿no? A lo mejor haciendo un ejercicio como que de lógica secuencial, no sé si aplica el término, yo digo, ok, si esto fuera así, si todos, si el bautismo del Espíritu Santo es para todos, y la prueba es que habláramos en lenguas, entonces todos en algún punto deberíamos de hablar en lenguas, al menos una vez. Eso me lleva a donde justo comentabas hace rato, Noé, que el mismo apóstol Pablo pregunta, ¿todos hablan en lenguas? Y la respuesta es no. Entonces, en automático yo digo, a ver, no todos evidentemente van a tener la experiencia de las lenguas. Entonces, eso, pues quiere decir, bajo esta lógica, que entonces no todos van a tener el bautismo del Espíritu Santo, pero acabamos de decir que sí. Sí, totalmente. No sé si me entiendan ahí un Sí, poquito, ¿no? claro. Sí, de hecho, pensando en esto, igual escuchaba alguna vez a alguien que decía, hablando del hablar en lenguas, justamente esto, ¿no? Que decía, si hablamos sinceramente con nuestros hermanos, con personas que además pues han dado frutos, ¿no? O sea, que uno realmente sí ve que hay un amor genuino por el Señor, que hay frutos, que son personas que el Señor mismo usa, ¿no? Que incluso son manifiestos estos dones espirituales, puedo decirlo así, de algún modo. Y dice, si sinceramente hablamos todos y decimos la verdad, ¿no? Y así como tipo encuesta, estaríamos descartando a muchísima gente porque no ha hablado en lengua, ¿no? Y a mí se me hace interesante por esto mismo que tú dices, ¿no? Porque en mi mismo contexto cercano lo puedo decir, ¿no? Y así alguna vez platicando así como sincerándonos, ¿no? Muchos de amigos, familiares que son creyentes y que uno mismo ha visto, ¿no? Esos frutos, no han hablado en lenguas, ¿no? Y entonces, o sea, nuestra conclusión sería, entonces, o no han sido bautizados, o no son creyentes, o qué pasaría ahí, ¿no? Y obviamente estaríamos descartando a mucha gente que seguramente, primero, pienso yo, si ha sido bautizada, ¿no? Porque incluso están ejerciendo ciertos dones, ¿no? Justamente, ¿no? Y además, pues, creo que sí se mete un peso, como decías tú, Oli, ¿no? De repente muy necesario, sí. Y digo yo, por ejemplo, hablando de este tema de la evidencia. Bueno, perdón, Ali, te interrumpí, a lo mejor querías decir algo más. No, simplemente eso, o sea, por eliminación,
por lógica, llegué a esa conclusión, ¿no? O sea, hacer ese proceso mental, por ejemplo, me llegó a considerar fuertemente esto, ¿no? Porque dije, bueno, entonces todos deberían hablar en lenguas, pero aquí es claro que no todos hablan en lenguas, ¿no? No, y Algo está aquí pasando. claro. No, y además, bueno, no sé, es mi forma de entenderlo, ¿no? También se los comparto, hablando de este tema sobre la evidencia, ya en particular. Realmente, como decía Yerli, o sea, esta idea está sacada de estas experiencias narradas en el libro de Hechos, pero además que son experiencias que no solo manifiestan este don, ¿no? Porque en todas las experiencias va acompañado con el y profetizaban, ¿no? Que también es otro gran tema, ¿no? De si los mismos que estaban hablando en lenguas estaban profetizando, o si unos estaban hablando en lenguas y otros estaban profetizando, ¿no? También, por ejemplo, me parece interesante que el apóstol Pablo habla de cuando hay una interpretación de lenguas, pues es un modo especializado de profecía, ¿no? De profetizar, ¿no? Y se está edificando a la iglesia. O sea, para mí, estas experiencias donde se está hablando en lenguas, que como decía ayer, son idiomas humanos, que otras personas están entendiendo, pues de algún modo, o bueno, no de algún modo, pues se está dando una palabra profética, ¿no? Se está glorificando al Señor, que también sería otra cosa interesante, ¿no? Definir ¿No? qué es la profecía, ¿no? ¿A qué se refiere? Porque muchas veces pensamos nada más como en el vaticinio del futuro, ¿no? O en un decir lo que va a pasar posteriormente, ¿no? Pero bueno, mi punto es que en estas experiencias que están narradas, realmente no nada más se dice que hablaban en lenguas, ¿no? Sino que se dice que profetizaban. Y para mí es interesante porque el elemento que creo que se repite y que incluso recordando esto que dice el apóstol Pedro sobre eh, cómo lo interpreta él como una profecía cumplida y que cita Joel, realmente lo que Joel dice es vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿no? O sea, cuando viene este derramamiento de mi espíritu. Y bueno, añade también tendrán visiones y soñarán sueños, ¿no? Y vuelve a repetir más adelante y profetizarán. Y cuando decíamos ahorita de este guiño que hace Moisés, ¿no? Con los 70 ancianos que nos comentaba ayer, realmente lo que sucede es que profetizan, ¿no? Entonces, incluso para mí, para mi lectura que hago sobre estos antecedentes que hay en el Antiguo Testamento, como Pedro menciona que se está cumpliendo esta profecía, en realidad pienso que lo que se le está dando más peso es al profetizar, ¿no? Ahora yo tampoco me cierro, ¿no? A esta idea de que estamos diciendo, no, entonces ahora la evidencia es el hablar en lengua, sino la evidencia es el profetizar, ¿no? Me parece, no sé, que cualquier manifestación de algún don espiritual puede ser esta evidencia, ¿no? Pero digo, aún hasta haciendo este ejercicio, no sé si decirlo como lógico y leyendo esto, pues uno encuentra que también se está hablando de profetizar, ¿no? Entonces también sería interesante ver, porque creo que todos en algún momento sí hemos profetizado, ¿no? Habría también que ver a qué nos referimos cuando decimos que es el profetizar, ¿no? O la palabra profética, por ejemplo, ¿no? Y pienso que todos en algún momento lo hemos hecho, hemos glorificado al Señor. Y creo que, y a lo mejor me estoy equivocando, pero según yo recuerdo, cuando el apóstol Pablo habla de ejercitar los dones mejores, él habla del profetizar, porque este don es el que edifica a la iglesia, ¿no? O el que edifica más a la iglesia, ¿no? Entonces, no sé, en mi lectura se está dando, creo que tiene mayor peso este profetizar que el hablar en lenguas, que además el hablar en lenguas, cuando hay una interpretación, es un modo especializado de profetizar, si se puede entender así, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que, bueno, no sé, igual ahorita complementas esta idea, si estoy mal, me corrigen, pero yo le veo el peso a la profecía, al profetizar, a la acción de profetizar como tal, por dos razones. La primera es que está completamente en tus manos, ¿no? Por así decirlo, en tu capacidad. No así con las lenguas, ¿no? Como tal, yo ahorita si quisiera hablar en lenguas, no podría hablar en lenguas, ¿no? Porque, bueno, o sea, hablo de mí, de mi capacidad, ¿no? Porque entiendo que es algo que te da el espíritu. Entonces, yo puedo balbucear y todo eso, pero eso no es un hablar en lenguas genuino. Pero sí puedo profetizar, ¿no? Y la segunda es porque simple y sencillamente como veíamos ese contraste entre el resultado de las lenguas versus el resultado de la profecía. Las lenguas, decía Pablo, si no hay interpretación, pues solamente se identifica el que está hablando. Si hay, fíjate, aquí está el punto para mí. Si hay intérprete, está bien, ¿no? Porque hay edificación para todos. Es decir, si hay quien traduzca, si hay quien le dé sentido a los sonidos que está hablando, los hace entendibles para la mayoría,
¿no? De hecho, yo decía en algún momento, defendiendo a lo mejor un poquito en un sentido este tema de que no hablaba en lenguas yo, decía, pues a lo mejor no hablo lenguas, pero hablo español y la mayoría aquí me entiende hablar español. Entonces, digo, puedo edificar a muchos, ¿no? O sea, tengo esa capacidad vaya, sin el colgarme medallas, ¿no? O sin el, decirlo de manera, ¿cómo se dice? Como Arrogante, ¿no? arrogante, Como ¿no? decíamos. Sino que, a ver, Dios me ha dado el lenguaje, Dios nos ha dado el lenguaje, y puedo profetizar. Y más entendiendo el hecho de profetizar como el hablar un mensaje de Dios, que sí, puede incluir una posible, o a lo mejor predicción, pero también es, lo leía así, ¿no? Puede ser para animar, guiar, corregir y proclamar la voluntad de Dios. No, yo que, por En ejemplo, presente. yo me estaba acordando ahorita, no sé, porque me venía a la mente lo que comentábamos, por ejemplo, en el episodio de Lógica y Fe, que decíamos que el Espíritu Santo te recuerda, ¿no? O sea, está hablando de un trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en ti para que tú hables una verdad, ¿no? Y pienso que justo tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que hay, incluso cuando habla de los profetas, dice que tienen control, ¿no? Al momento, bueno, más bien de cuando se ejerce el don de profecía, ¿no? Pero, o sea, un poquito reforzando esto que decías, ¿no? O sea, creo que podemos anunciar la verdad, podemos enseñar, podemos animar, podemos consolar por esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, por eso que nos está recordando, ¿no? Y que está hablando a nuestra mente y que podemos externar, pues con nuestro lenguaje ordinario y que puede edificar a los demás. Sí. ¿no? Me gustaría hacer nada más 3 precisiones que me parecen justas, ¿no? Dentro de nuestra conversación para no desviarnos completamente. Una es que hay una postura que la evidencia y el don no son la misma cosa. Que una cosa es el don de lenguas y otra cosa es la evidencia momentánea, vamos a decir, de la lenguas por la experiencia. Sinceramente, tampoco lo veo en la escritura, pero sí reconozco que esa es una posición que se tiene y que por eso en cierta manera, entre comillas, nulifica la indicación del apóstol Pablo, porque esto que estaba citando que es bien interesante, porque Pablo dice, si no va a haber intérprete, no ores en lenguas en voz alta, ora en voz baja para ti. Cosa que también vemos que no sucede mucho, ¿verdad? En la práctica en algunos lugares. Pero se ha planteado que la evidencia, esta manifestación del momento del bautismo, como que ahí está venia, ¿no? De hablar, porque lo que está haciendo es edificar porque está viendo la evidencia del bautismo. Digo, me parece justo mencionarlo, pero tampoco acuerdo tanto porque no lo veo en la escritura como tal, esta postura. Esa es una puntualización que me parece importante hacer. Por otro lado, ante la pregunta de ¿es para todos sí o no? ¿Tienes todavía por ahí tu Biblia en Hechos, no? ¿Podrías ayudar a leer el 5:32? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo he dicho que Hechos no se hace doctrina, pero sí hay doctrina en Hechos. Y aquí Pedro está hablando de una experiencia, pero da una enseñanza en medio de la experiencia. Dice, esto es testimonio del Espíritu Santo, y hace este comentario, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Cuál es esta obediencia que está hablando? Precisamente la que estábamos mencionando hace un momento, el permanecer, el buscar y el anhelar, ¿no? Servir, amar, la iglesia es amar al prójimo como a ti mismo. Es parte del cumplimiento de la ley en ese sentido máximo, ¿no? De cómo Dios lo ve. Y es para todos, sí, en un sentido, pero no es que Dios va a repartir a todos indiscriminadamente. Dice ahí a los que le obedecen, ¿no? Esa es la otra precisión que me parece justa hacer en un sentido. Y por último, cuando nosotros estamos hablando de el ejercitar los dones espirituales, y particularmente este tema de la profecía o de las lenguas, nuevamente tenemos que pensar en qué es lo que nos motiva, qué es lo que está iniciando ese deseo tan fuerte de vivirlo. Por eso la profecía tiene mucho sentido en el sentido de dar dirección, de dar consuelo, de dar, de alumbrar, ¿no? En un momento dado una situación. Y generalmente se dice, y una de las objeciones que a mí me han hecho en grupos de pastores, por ejemplo, donde yo he planteado esta postura que no es la evidencia o la única evidencia en las lenguas del bautismo en el Espíritu Santo, hubo alguien así directamente que me dijo, eso dicen todos los que no hablan en lenguas, nada más como para justificarse. Su justificación, ¿no? Y le dije, te lo voy a decir así porque Pablo lo dijo y nada más por eso me atrevo a decirlo. Sí hablo en lenguas, ¿no? O sea, es una experiencia que yo tengo y que curiosamente, como dice, o
tal vez un poquito de diferencia de lo que dicen Oliver, es algo que ya teniéndolo o ya viéndolo ejercitado, puedo como ponerlo en práctica, prácticamente en cualquier momento. Y eso es una experiencia muy interesante, es algo que yo no les podría describir con palabras lo que se experimenta. Pero no es porque yo no lo tenga que estoy planteando esto como para decir, bueno, no, es que no necesariamente es así, porque fue lo que esta persona me planteó, ¿no? No, es que tú lo dices así porque seguro no lo tienes, porque la gente no que lo dice tiene. eso es porque no lo tiene. Y yo le decía, no, lo interesante de mi experiencia, que ya alguna vez la platicaremos o ya la hemos platicado, es que era tan fuerte para mí la enseñanza que, lo voy a decir así, ¿no? Casi fue necesario que tuviera la experiencia como para creer que ya había tenido el bautismo. Y, y así como un pequeño spoiler, ¿no? Em, lo que Dios habló conmigo hablando de esa profecía, de ese mensaje muy directo, fue yo ya lo había hecho hace mucho tiempo. Pero yo no lo había creído porque no había tenido la experiencia, aunque tuve un montón de otras experiencias, como profetizar, por ejemplo, que fue recibir palabra de parte de Dios específicamente, poder tener en un momento súper intenso, ya les platicaré con más detalle, pero como este discernimiento de espíritus de lo que estaba pasando en el lugar donde estábamos, que creo que fue ese el momento cuando recibí yo el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, lo sé, no sé, ese es el momento de la experiencia, que fue muy precioso, por cierto, muy maravilloso. Em, y así la palabra fue, y tuvo que venir desde Brasil la palabra y ya lo había hecho hace un tiempo, ¿no? Y entonces lo precioso es que Dios no deja sin testimonio, eso es verdad, pero sí es muy importante la enseñanza. Por eso sí es importante poder decir, la Escritura no dice específicamente ni enseña como doctrina que la única evidencia sea las lenguas. Puede ser, pero también nos habla de profetizar. Y yo podría atreverme a decir que es ejercitar cualquiera de los dones espirituales, em, que tiene que ver con la edificación, ¿no? Y que va a tener un propósito. Y habiendo dicho estos comentarios, ¿no? Es importante buscar al Señor y buscar edificar su iglesia y buscar agradar su corazón. Y en esa libertad va a haber el momento que si Dios lo tiene para todos o para algunos, vamos a tener las diferentes manifestaciones que Él quiera. Y si son las lenguas, gloria a Dios por eso, ¿no? Tampoco es que estamos en contra de las lenguas o que estamos diciendo que no se deba o Sí, que no, normal. No, no. es maravilloso, es una experiencia y una práctica muy valiosa. Y que creo que quienes tienen el don somos llamados a ejercitarlo, porque también como todo lo que hemos hablado del Espíritu se puede apagar, se puede olvidar, se puede hacer a un lado. Pero se puede renovar y se puede vivir en una manera constante y muy preciosa. Entonces, si pudiera hacerlo ya como a modo de resolución o de conclusión, el bautismo no es del Espíritu Santo no es una meta, porque de repente pareciera que se ha planteado así esto que decíamos, ¿no? De congresos y campamentos y reuniones específicas buscando esto. Y no digo que no se busque, pero no es la meta. Sí, es que se vuelve como una especie de obsesión, ¿no? Y como que si lo pensamos así como en orden de prioridades, como que incluso el vivir la experiencia se vuelve más importante que otras cosas, ¿no? Como tú decías, ¿no? Que el simple hecho de poder agradar al Señor o el querer servir a la iglesia o sea, se vuelve como lo que uno quiere vivir, ¿no? Lo que se quiere experimentar, Sí. ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Y como decía bien, como bien decía Oli, ¿no? La parte del corazón, ¿no? Porque igual pensaba en eso y ahorita que decías, ¿no? Sobre por qué lo quiero, para qué lo quiero, pues la realidad es que podríamos ser sinceros y decir muchas veces es como para recibir el aplauso, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Esa parte muy humana y muy carnal de que nos gusta que nos aplaudan, ¿no? Entonces, realmente creo que muchos están buscando ese estatus, ¿no? Decía yo hace rato, justamente para ser reconocidos, ¿no? O sea, más como en un ámbito de arrogancia, de egoísmo, ¿no? Cuando en realidad, como tú bien decías, el llamado para buscarlo y para utilizarlo y para utilizar los dones espirituales no es para hacer una especie de show, ¿no? Y que me aplaudan o que me tengan así como la persona más espiritual, sino que realmente es para edificar y servir a la iglesia, ¿no? En realidad el chiste de esto no es para ti, ¿no? Es para los demás. Por eso la iglesia necesita gente bautizada en el Espíritu, también gente llena del Espíritu, gente ejercitando los dones, porque todos necesitamos de todos. Y definitivamente este bautismo en el Espíritu Santo
es el poder. Poder, esa es la palabra clave porque Jesús la usó, ¿no? No dijo van a recibir emociones o no dijo van a recibir una experiencia bonita, dijo van a recibir poder para ser mis testigos, ¿no? Es este poder de Dios manifestado en el creyente con el fin de cumplir pues un propósito eterno, no necesariamente tampoco temporal, sino eterno. Eh, yo podría decir como a fin te digo así como de conclusiones o frases finales de mi parte, que el bautismo en el Espíritu Santo no es para destacar, para ser visto, para ser reconocido en un club, ¿no? Como decíamos hace ratito, sino para impactar, para edificar. Vuelvo al punto, la evidencia no son las lenguas, nada más o únicamente, sino esta capacidad de servir sobrenaturalmente, ¿no? Labios que testifican, el corazón que arde por ir y predicar el evangelio y que tiene esta capacidad sobrenatural de hablar lo que el Señor le ha dado, ¿no? Ya sería meternos a los dones espirituales, pero es eso. O sea, cuando alguien empieza a caminar en ese poder, yo por eso les decía personajes históricos que no solamente marcaron la historia de la iglesia, sino de naciones. ¿No? Hubo gente de fe, creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que transformaron o marcaron la historia, ¿no? De la humanidad y que no creían en las lenguas, no creían en esto, pero no podemos negar que caminaron en el poder del Espíritu Santo. Y la evidencia fue nada más eso, que marcaron la historia de esa humanidad, ¿no? Que no podía haber sido de otra manera. Y definitivamente el ser bautizado en el Espíritu Santo nos llama o nos lleva a vivir como Cristo, en el sentido de la misión. La llenura nos lleva a ser como Cristo, en el sentido de la madurez, del perfeccionamiento, del crecimiento, pero el poder nos lleva a vivir como Cristo vivió. Y Él nos prometió que íbamos a hacer mayores cosas, ¿no? Y me gustó mucho el mensaje que nos compartías, Noé, es que de cómo la iglesia sí ha hecho cosas mayores que nuestro Señor Jesús, ¿no? Y no en el sentido de las salvaciones, obviamente, pero sí del alcance en el poder que ha caminado la iglesia, que está caminando y que veremos crecer sin lugar a dudas. Y eso es lo que necesitamos buscar, ser gente que camine en poder, ¿no? Me gusta mucho un capítulo de un libro que se llama La Iglesia Sobrenatural, ¿no? Y me gusta mucho solo el puro título, obviamente el desarrollo es muy hermoso, ¿no? Pero me encanta pensar en que seamos la iglesia sobrenatural, que camina poderosamente. No lógicamente, o sea, no que todos digan, pues sí, yo conozco muchos clubes que son iguales, ¿no? Sino que hay un poder especial que solo se da al ser investidos del poder de lo alto. Sí creo que la enseñanza es importante para que no se limite a gente que ha tenido esa experiencia, pero no la forma de experiencia que se ha enseñado, y que pueda tener la libertad y la certeza de que tienen la experiencia y que pueden caminar en ese poder, definitivamente. Y que si no son las lenguas lo que Dios le quiere dar y le quiere dar otra cosa, adelante, y con toda libertad y con toda vehemencia y con todo poder. Y hay orden, ¿no? Porque por eso también Pablo lo aclara muy importante en el 14. Para eso nos ha puesto a los líderes, a las autoridades, para ir ayudando a ejercitar estos dones con libertad, pero en ese orden y en esa perfecta visión de Dios para la edificación. Y ahí es donde veo la distinción entre ese sello que hablábamos, esa llenura que necesitamos y esta experiencia que marca un antes y un después, y a partir de eso necesitamos seguirlo viviendo y poniendo en práctica. Pero ya tenemos una capacidad, un don superior, vamos a decirlo, para ejercitar estos dones. Ahora preguntaba o comentaba esto, Oli, que si se puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo sin ser lleno. La verdad es que no lo creo, ¿no? O sea, es una experiencia tan renovadora, tan impactante, que nos deja llenos, ¿no? Ya de ella permanecer o no permanecer, pues es nuestra responsabilidad. Pero bueno, no sé si con esto que hemos platicado creen que hemos podido abarcar los puntos esenciales de lo que queríamos hablar. ¿O quedará todavía algún tema pendiente? Yo pienso que no. Yo pienso que, bueno, yo creo que en sustancia se ha comentado lo necesario a lo mejor para tener una idea más completa del tema. A lo mejor sí pensar que pudiera haber casos en las que haya duda todavía, ¿no? Si realmente uno tiene el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que la manera de responder esa pregunta es a lo mejor echarle una revisada a lo que hemos hecho, ¿no? Como parte de la iglesia, del trabajo que no tanto como nuestras obras o nuestra capacidad o demás o los dones, sino con qué fluidez, no sé si lo puedo decir así, con qué tanta facilidad o qué tan guiado por medio del Espíritu uno ha hecho las cosas que ha hecho.
no sé, creo que en general, empezando por mí, yo nunca aviso la lista, a lo mejor pues como por estar aquí con ustedes, pero este tema, ya honestamente, y gracias a Dios tiene tiempo que dejó de ser un peso para mí. Llegaba a estas conclusiones hace ya tiempo. Yo simplemente pues pensaba, bueno, yo no sé si en algún momento vaya a vivir yo esta experiencia de como tal de las lenguas, pero yo entiendo que, como les decía hace rato, Dios me ha dado un montonal de otras cosas también, que no necesariamente es como tú decías. Creo que la mayoría de los casos, ¿no? Atreviéndose a decir así, la mayoría de los casos existe esa experiencia con las lenguas, pero sí creo por lo que ya hemos platicado, por la evidencia que hemos visto, que no necesariamente es así en todos los casos y sin excepción, ¿no? No, creo que el error ha sido universalizar la experiencia de algunos y tomarlo como una doctrina y enseñarlo así como tal, como una doctrina, ¿no? Pero bueno, creo que en lo personal todo esto ha servido para quitar esos pesos innecesarios. Por ahí si alguien traía este peso, si alguien se sentía como apartado, como señalado, como segregado, como menos, con menos valor, pues no, aún animarles, ¿no? Y decirles que no es así, que no es, que digo, obviamente cada quien conoce su vida y cada quien sabe lo que trae, ¿no? Los pendientes que uno traiga, pero que definitivamente, no necesariamente es porque se esté haciendo algo mal o que no se esté haciendo algo, ¿no? La verdad es que en mi opinión, digo, después de 4 sesiones de grabación también, creo que ha sido bastante completo, ¿no? Pero aún invitar, ¿no? A los que nos están escuchando también, que si hay alguna duda, como siempre decimos, esto está abierto completamente para todos los que quieran, pues contrapuntear, obviamente, pues de la mejor manera, ¿no? Pero sí, ¿no? También no queremos, nunca hemos creído tener toda la razón y toda la verdad en todo Sí, esto, ¿no? totalmente. Ujú. Sí, yo también, pues creo que hemos tenido unas buenas sesiones de grabación que me parece que han sido en la medida de nuestras posibilidades, pues lo más completas posible. Y yo sé que, y espero que la gente que pueda escuchar estas grabaciones, pues les pueda servir, ¿no? Yo sé de mucha gente que este tema, como bien decías tú, Oli, es un tema que durante muchos años ha podido ser una gran carga, ¿no? Cuando debería de ser todo lo contrario, ¿no? Pienso que debería ser recibirlo así como un gran regalo que nos dio el Señor, ¿no? Y que es algo que Él nos dio para que podamos vivir conforme a su propósito y que entonces podamos experimentarlo así, ¿no? Y que quienes nos escuchen puedan verlo así, ¿no? No sé por qué venía a mi mente cuando Yerly decía esto de que recibiremos poder. Venía a mi mente este salmo que dice, bienaventurado el hombre que pone en ti sus fuerzas, irá de poder en poder, ¿no? Hablando de esto justamente de que cuando confiamos en el Señor, cuando estamos buscándole, vamos a ir de poder en poder, ¿no? Vamos a ir recibiendo estas experiencias. Y también recordaba esto que hemos platicado, ¿no? De este concepto de la doble imputación, de que en nuestra experiencia, en nuestra vida cristiana, no solo, y digo, no lo digo demeritándolo porque esto ya es muy grande, no solo hemos recibido el perdón de pecados y hemos recibido esta salvación, esta acta anulada, ¿no? De decretos en nuestra contra, sino que aparte hemos recibido una herencia y dentro de esa herencia la promesa de ser bautizados por el Espíritu Santo, de ser empoderados y de poder vivir una vida justamente como decíamos, ¿no? Llena de poder, llena de dones para edificar una vida útil, exactamente, una vida que edifique a los demás y que realmente es una vida transformadora y una vida y como hemos mencionado y repito, que no se trata de una cuestión meramente egoísta, ¿no? Sino que realmente podemos vivir una vida para el servicio a los demás y que el Señor nos ha dado esas herramientas, ¿no? Justamente los dones son esas herramientas de las que podemos hacer uso, que son regalos que el Señor nos ha dado para que entonces podamos cumplir pues este propósito, ¿no? Entonces, invitar a quienes nos escuchan y aún nosotros mismos animarnos a que tenemos este regalo de parte del Señor y que podamos empezar a vivirlo porque justo este video que les compartía a mí me inspiró mucho porque el Señor lo prometió y el Señor lo dijo, ¿no? Harán estas cosas y cosas mayores, ¿no? Hablando de la vida que nos espera como creyentes, ¿no? Y no es en un tono, incluso hasta podría sonar como herejía, ¿no? Como decía Yerly, ¿no? No lo decía en este sentido, ¿no? Sino de que el Señor preparó obras para nosotros como creyentes en este sentido, para impactar a nuestra sociedad, para ser agentes transformadores y para cumplir eso de ser sal y luz y de poder llevar el evangelio a todos los confines de la tierra, ¿no? Entonces, pues vivámoslo así, ¿no? En ese poder del Espíritu Santo, ejerciendo esos dones y con ese objetivo no de
no de engrandecernos a nosotros mismos, ¿no? Y no de querer los aplausos, ¿no? No se trata de eso, no de menoscabar a los demás, sino realmente pues de servir al Señor, ¿no? Y se va a dar la experiencia, ¿no? Yo animaría a los que piensan que no lo han vivido, que tal vez ya lo han vivido, ¿no? A lo mejor sigue con este tema de las enseñanzas, a que no se obsesionen con este tema tanto como se obsesionen con servir al Señor. Porque al final de cuentas, si lo amamos de todo corazón, pues eso va a suceder. Sí, como invitación, sumando a esta invitación de Noé, si alguien que está escuchando estas consideraciones y ha recibido esta enseñanza, que la única evidencia es las lenguas, y no lo ha recibido, pero ya por escuchar esto, no sé, le genera esa duda de que tal vez sí ha recibido ya el bautismo como tal, porque sí hubo una experiencia transformadora, una experiencia donde Dios le tomó, le abrazó, le movió, y a partir de ahí pudieron vivir ser útiles de una manera especial, pero no ha tenido Empoderó, la ¿no? experiencia de las lenguas. Lo precioso es que tenemos al Espíritu de Dios, que es un Dios vivo, y puedes preguntarle respecto a eso, y que Él pueda darte una certeza plena de cómo Él ya ha hecho esa obra, ¿no? De ser el caso, y si no, aún, pues de pedírselo, pero con libertad, con descanso, con confianza, ¿no? Como decían, sin una carga, Que no sea una algo carga, ¿no? pesado, algo que desanime, porque creo que fue la experiencia de nosotros, ¿no? Hablo de tanto Noé como Licker y mío, lo hemos platicado en algún momento, que era tan fuerte estas cosas que manejan alrededor, que muchas veces yo caí en desánimo en decir, no, pues no sirvo para esto, ¿no? Y ver que Dios no solamente tiene tiempos perfectos, sino tiene formas de experiencia para cada uno tan especiales, que no nos casemos solamente con una manera. Pero preguntémosle al Señor si hay esa duda, ¿no? Y él no tendrá problemas de confirmárnoslo más allá de una enseñanza tan fuerte que podamos tener, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues bueno, creo que con esto podemos concluir el tema. Esperamos poder estar nuevamente y próximamente desarrollando algún otro tema. Igual, pues invitar, si por ahí hay alguna sugerencia, alguien que nos escuche de algún tema, pues que también se pueda poner en contacto con algún comentario en alguno de nuestros videos que nos puedan escribir para poderlo tocar. No sé, se me ocurre, no sé si estén de acuerdo ustedes. Yo pienso que estaría bien. Pues nos despedimos con esto, esperando que, como siempre decimos, esto haya sido de bendición y de edificación, que sea de utilidad para alguien que nos esté escuchando. Y bueno, nos despedimos no sin antes recordar que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Dios.